Buenas tardes, da inicio la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León convocada para esta fecha. El secretario general de acuerdos procede a verificar el quórum legal y dar cuenta con los asuntos listados de esta sesión pública. Se hace constar, magistrado presidente, que el pleno de este honorable tribunal se encuentra debidamente constituido con la presencia de todos los magistrados que lo integran. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 4 procedimientos especiales sancionadores, 2 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y un juicio de inconformidad, con las claves de identificación y nombres de las partes que fueron precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Son los asuntos programados para esta sesión, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Ahora se procede al desahogo de los 3 primeros puntos del orden del día relativos al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 13, al juicio de inconformidad número 22 y al procedimiento especial sancionador número 26, su acumulado 29, todos del año 2018, los cuales someto a la consideración de este pleno el magistrado Carlos César Leal García, por lo que solicito al secretario proyectista, licenciado Rafael David Santana Corte, proceda a dar lectura a la síntesis de dichos proyectos, así como sus puntos resolutivos, si es tan amable. Exponer las consideraciones y puntos resolutivos propuestos en los proyectos de la siguiente manera. En el proyecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano JDC-13/2018 se propone confirmar la resolución dictada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, correspondiente a los recursos de inconformidad CNJP-RI-NLE-045-2018 y su acumulado 61. Lo anterior, en virtud de lo impugnado del agravio referente a la falta de notificación en tiempo y forma en el domicilio de las determinaciones emitidas en la sustentación de los medios de impugnación partidistas y por haber quedado sin materia el medio de impugnación ante el cambio de situación jurídica que generó la emisión de la resolución aludida. En relación con la falta de notificación, tenemos que, con base en los artículos 84 y 86 del Código de Justicia Partidaria del PRI, el agravio hecho valer se estima infundado, pues la pretensión del lector de que se le notificaran en su domicilio las determinaciones emitidas en la sustanciación de los medios de impugnación partidistas carece de sustento, ya que la obligación de notificar personalmente se circunscribe solo a 2 supuestos, a saber, el acuerdo de desechamiento del medio de impugnación y, como es el caso, el que contenga la resolución que dicte la Comisión de Justicia Partidaria. Luego, entonces, todas las demás notificaciones que se requieran para la sustanciación de los procedimientos son por estrados. Ahora bien, cabe destacar que dentro de las constancias que integran el expediente, obra copia certificada de la resolución correspondiente a los recursos de inconformidad mencionados y de la cédula de notificación personal, determinación que colma la pretensión de la parte actora, toda vez que dicha autoridad emitió la resolución cuya omisión se reclama y, por consecuencia, queda sin materia dicha exigencia. Con base en lo anterior y demás consideraciones contenidas en el proyecto, los puntos resolutivos propuestos son: primero, se confirma la validez de las notificaciones realizadas durante la sustanciación del procedimiento. Segundo, queda sin materia el estudio de la omisión partidista al haberse colmado la pretensión de la parte actora. En el proyecto del juicio de inconformidad JI 22-2018 se propone confirmar en lo combatido los acuerdos emitidos por el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal, mediante los cuales negó 2 solicitudes del PAN respecto de informes sobre el monitoreo de Alberto Arturo Madero Quiroga, al resultar el agravio en parte inoperante y en parte infundado, con base en los razonamientos, normas y criterios citados en el mismo. Así las cosas, respecto a la petición de redención de un informe físico y electrónico certificado, con todas las apariciones del precandidato en medios de comunicación masiva para un periodo determinado, no se debe obligar a la autoridad responsable a emitir tal documento, toda vez que en términos del artículo 97, fracción 24 de la Ley Electoral, los informes se limitan exclusivamente a la cobertura respecto de partidos políticos y de sus candidatos, por lo que dicha autoridad no estaba obligada a realizar el monitoreo especial para el periodo del 12 al 16 de febrero. Además, ello supondría tanto una capacidad extraordinaria de almacenamiento de datos como la disponibilidad de recursos humanos para tal fin. Luego, entonces, al margen de la interpretación de los alcances presente o futuro del monitoreo, se propone declarar inoperante dicho agravio. Ahora bien, en relación con el agravio que plantea la implementación de un control de convencionalidad para interpretar de manera plena la disposición referida, debe decirse que, con base en las constituciones federal y local, se prevé un esquema de procedimientos sancionadores que constituyen mecanismos
mecanismos que garantizan el acceso a la justicia respecto de las probables infracciones que podrían desprenderse de la cobertura informativa que realice algún medio de comunicación masiva en relación con cualquier ente o persona, instrumentos que, en términos del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, son los recursos sencillos y rápidos que garantizan el principio constitucional de acceso a la justicia para quien denuncia y para quien es denunciado, razón por la cual resulta innecesario implementar un control de convencionalidad respecto del monitoreo, pues el eventual medio probatorio que surgiera a partir del mismo no puede ser considerado como tal. Por lo tanto, se estima infundado este medio de inconformidad. Con base en lo anterior y demás consideraciones contenidas en el proyecto, los puntos resolutivos propuestos son: primero, se confirmen lo impugnado los actos combatidos. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. En los procedimientos especiales sancionadores PES 26 y 29-2018 acumulados, instaurados en contra de Daniel Torres Cantú por la presunta contravención a las reglas de propaganda electoral, así como por actos anticipados de precampaña o campaña, se propone declarar inexistente la contravención a dichas reglas y sin materia la vía respecto a los actos mencionados. En las denuncias se le acusa que cometió actos anticipados de campaña y contravino las reglas de propaganda electoral, pues se advirtió publicidad relativa, una a la solicitud de respaldo ciudadano y otra en la que se contenía su nombre y demás datos, propaganda que no retiró en la fecha en la que finalizó el respaldo ciudadano y al no hacerlo incurrió en tales infracciones. Al respecto, con base en una interpretación sistemática y funcional de los artículos 135, 203 segundo párrafo y 207 fracción 7 de la ley electoral, se desprende la obligación de los aspirantes de retirar la propaganda que hubieran utilizado durante la solicitud de respaldo ciudadano. Bajo esta premisa, en relación con las pintas en bardas, la sola aparición del nombre o demás datos del denunciado, al igual que su permanencia durante el periodo de respaldo ciudadano o posterior, no constituye propaganda electoral, sino que es meramente informativa sobre la existencia de una oficina de enlace, información que no muta por la actualización de las distintas etapas que configuran el proceso electoral, razón por la cual su exhibición, con posterioridad a la conclusión del término para el retiro de la que sí lo es, no constituye la contravención imputada. En lo atinente a la publicidad en pendones, si bien se acreditó su exhibición fuera del término de ley, tal circunstancia no actualiza de plano la proscripción aludida, en razón de que los aspirantes registrados pueden realizar acciones materialmente posibles para evitar la exhibición de dicha propaganda y así evitar una probable afectación al principio de equidad en la contienda. Al respecto, se destaca que los lugares en los que se encontraban los pendones eran domicilios particulares y no se constató que correspondieran a colaboradores directos del denunciado. Asimismo, la facilidad de su colocación, concatenado a la negativa expresa del denunciado respecto a la orden de su instalación en domicilios particulares y aunado a su acatamiento inmediato para realizar todas las gestiones a fin de retirarlos, una vez que tuvo conocimiento de los mismos, diluye la responsabilidad directa o indirecta que deriva de la exhibición de tal publicidad fuera del término legal, por lo que se propone la inexistencia de la violación imputada. Por último, tanto del análisis del contenido de las pintas en bardas como de los pendones no se advierte que, por sí mismo ni en su contexto, constituye un llamado explícito o inequívoco al voto a favor o en contra de una candidatura o partido político, promueva una candidatura o plataforma electoral o solicite que no se vote por determinado candidato o partido político, sino que se trata de información de la oficina de enlace y publicidad propia de la etapa de respaldo ciudadano y ante la posibilidad de escindir en la sentencia los hechos denunciados, se propone declarar sin materia la vía únicamente respecto a la comisión de actos anticipados de campaña. Con base en lo anterior y demás consideraciones contenidas en el proyecto, los puntos resolutivos propuestos son: primero, es inexistente la contravención a las reglas de propaganda electoral. Segundo, se declara sin materia la vía respecto de los actos anticipados de campaña. Tercero, notifique personalmente a las partes y por oficio a la dirección jurídica de la Comisión Estatal Electoral. Ciudadano magistrado, estas son las síntesis de los proyectos y los puntos resolutivos propuestos. Muchas gracias, señor secretario. Señor magistrado, estas consideraciones. ¿Sin observación? Sin observación. Bien, señor secretario, por favor, si vas a recabar la votación.
Atento a la solicitud del ciudadano magistrado presidente, procedo en sus términos a tomar la votación de manera conjunta de los proyectos relativos al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 13, al juicio de inconformidad número 22 y al procedimiento especial sancionador número 26 y su acumulado 29, todos del año 2018. Doctor Gastón Julián Enríquez Fuentes, el sentido de su voto. A favor del juicio ciudadano 13 y del juicio de inconformidad 22, formulando voto adhesivo en este último, y en contra del procedimiento sancionador 26 y acumulado 29, formulando voto particular también. Licenciado Carlos César Lealida García, el sentido de su voto. A favor. Maestro Jesús Eduardo Bautista Peña, el sentido de su voto. A favor de los proyectos. Dada la votación obtenida, me permito informar al Pleno que los proyectos de cuenta han sido aprobados de la siguiente manera. Por unanimidad, los proyectos relativos al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 13 y al juicio de inconformidad número 22, ambos del año 2018, formulando el magistrado Gastón Julián Enríquez Fuentes voto particular adhesivo en el segundo de los mencionados, y por mayoría el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador número 26 y su acumulado 29 del año 2018, formulando el magistrado Gastón Julián Enríquez Fuentes voto particular en contra, conforme a lo establecido en el artículo 316, fracción segunda de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, los cuales se engrosarán a las sentencias definitivas. Muchas gracias, señor secretario. Votados los puntos anteriores, se procede ahora a desahogar los últimos 4 puntos del orden del día relativos al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 19 y a los procedimientos especiales sancionadores números 22, 25 y 32, todos del año 2018, los cuales somete a la consideración de este Pleno el magistrado Jesús Eduardo Bautista Peña, por lo que solicito, secretario proyectista, licenciado Juan Jesús Banda Espinosa, proceda a dar lectura a la síntesis de dichos proyectos, así como sus puntos resolutivos, si es tan amable. Autorización, señores magistrados, procedo a exponer las consideraciones y puntos resolutivos propuestos en los proyectos de la siguiente manera. Se da cuenta del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 19 del 2018, en el cual Eustacio Valero Solís controvierte la resolución de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, argumentando que la citada autoridad no atendió un agravio al resolver las quejas electorales 44 y 45 de 2018 relacionadas con la aprobación de solicitudes de precandidatos del PRD para integrar la planilla para el Ayuntamiento de Monterrey. En el proyecto se declara fundado el agravio del actor, pues de la resolución emitida por la citada comisión se advierte que entre los motivos de agravio que señaló la responsable, no consideró el análisis de la presunta violación de lo dispuesto en el numeral 282, inciso A, del estatuto, tal y como se hizo valer por el actor en el escrito de fecha 3 de febrero, por lo que se ordena a la Comisión Jurisdiccional emita una resolución en la que se pronuncie sobre el agravio que omitió analizar en la resolución impugnada. En consecuencia, los puntos resolutivos en el presente juicio son: primero, se declara fundado el motivo de inconformidad expuesto por el actor; segundo, se ordena a la Comisión Jurisdiccional del PRD dicte una resolución para los efectos precisados en la presente resolución. Ahora bien, en cuanto al procedimiento especial sancionado 22 del 2018, en el cual Patricio Zambrano de la Garza denunció al PRI, así como Adrián de la Garza Santos, por la difusión de publicidad en las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter, los que a juicio del denunciante implica un uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y actos anticipados de campaña, imputando la responsabilidad del Partido Revolucionario Institucional por culpa de invigilando. Por lo que, una vez realizada la valoración de las pruebas aportadas por las partes y las integradas por la autoridad sustanciadora, en el proyecto de resolución se considera que los hechos denunciados son inexistentes, en virtud de que, analizadas las publicaciones denunciadas, no se advierte elemento alguno tendente a demostrar la aplicación de recursos públicos de manera parcial, ni la promoción personalizada del servidor público alguno. Además de que no se advierte que el denunciado haya realizado actos anticipados de campaña, ya que no se acredita el elemento subjetivo de la conducta. Asimismo, en el proyecto se considera como inexistente la falta al deber de cuidado que se le atribuye al PRI, ya que en la presente resolución se determinaron como inexistentes las conductas denunciadas. En vista de lo anterior, los puntos resolutivos en el presente procedimiento son: primero, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a Adrián Emilio de la Garza Santos y el Partido Revolucionario Institucional en los términos precisados en la presente sentencia. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Por otra parte, en relación al procedimiento especial sancionador 25 del 2018, en el cual el Partido Revolucionario Institucional denunció a Adalberto Madero Quiroga y al Partido Verde Ecologista de México
por actos anticipados de campaña derivado de la publicación de un video en la red social Facebook, en el proyecto se propone la inexistencia de los actos anticipados de campaña, pues de la valoración del contenido del video se advierte que el denunciado realizó una crítica al mal estado que guarda el cableado en algunas colonias, así como los riesgos que trae consigo dicha problemática. Mensaje que a consideración de este tribunal se considera amparado por la libertad de expresión. Por lo anterior, los puntos resolutivos propuestos en el asunto son: primero, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a Adalberto Arturo Madero Quiroga y el Partido Verde Ecologista de México en los términos precisados en el apartado 4.3 de la presente sentencia. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. En cuanto al procedimiento especial sancionador 2032 del 2018, el Partido Revolucionario Institucional denunció a Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, precandidato del Partido Acción Nacional al cargo de presidente municipal de Monterrey, por la presunta comisión de actos anticipados de campaña derivada de la difusión de un video mediante la red social Facebook, en el cual aduce el partido denunciante se persigue como finalidad coaccionar a la ciudadanía y lograr un posicionamiento electoral difamando a los partidos. Del análisis concatenado de los medios de convicción que obran en el expediente, se acredita la existencia del video objeto de la denuncia. Sin embargo, los mensajes expresados en el mismo a través de una red social se encuentran protegidos por los derechos fundamentales de libertad de expresión e información, sin que de ellos sea posible acreditar el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña. Además, contrario a lo aducido por la actora, las críticas severas y vehementes referentes al manejo de recursos públicos de los gobernantes o bien de candidatas y candidatos a un cargo de elección popular se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión en materia político-electoral, ya que se inscribe dentro del debate público acerca de temas de interés general. Derivado de lo anterior, no se actualizan los actos anticipados de campaña denunciados con motivo de la difusión de un video a través de una red social. Por lo expuesto, los puntos resolutivos propuestos son: primero, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas al ciudadano Felipe de Jesús Cantú Rodríguez en los términos precisados en la presente sentencia. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Ciudadanos magistrados, estas son las síntesis de los proyectos y los puntos resolutivos propuestos. Muchas gracias, señor secretario. ¿Está a su consideración los proyectos? Sin observación. Ninguna. Bien, señor secretario general, por favor, recabe la votación. Atento a la solicitud del ciudadano magistrado presidente, procede en sus términos a tomar la votación de manera conjunta de los proyectos relativos al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 19 y a los procedimientos especiales sancionadores número 22, 25 y 32, todos del año 2018. Doctor Gastón Julián Enríquez Fuentes, el sentido de su voto. A favor de los proyectos. Licenciado Carlos César Lelila García, el sentido de su voto. A favor de los primeros dos, formulando voto adhesivo en el segundo de ellos, y en contra de los dos últimos, formulando voto particular también. Maestro Jesús Eduardo Bautista Peña, el sentido de su voto. A favor de los proyectos. Dada la votación obtenida, me permito informar al Pleno que los proyectos de cuenta han sido aprobados de la siguiente manera. Por unanimidad, los proyectos relativos al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 19 y al procedimiento especial sancionador número 22, ambos del año 2018. Formulando el magistrado Carlos César Leal Isla García, voto particular adhesivo en el segundo de los mencionados. Y por mayoría, los proyectos relativos a los procedimientos especiales sancionadores números 25 y 32, ambos del año 2018. Formulando el magistrado Carlos César Leal Isla García, voto particular en contra en cada uno de ellos, conforme a lo establecido en el artículo 316, fracción segunda, de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, los cuales se engrosarán a las sentencias definitivas. Muchas gracias, señor secretario. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 12:18 del día 23 de marzo del presente año, se da por concluida la misma. Muchas gracias.